Hay algo que es seguro y que seguro no es algo nuevo para cada uno de ustedes, y es que vivimos en una sociedad en donde hay una manía por los placeres. Las personas buscan toda clase de cosas para complacer el hambre por los placeres. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en las celebraciones, en las rumbas, en los viajes, salir a comer diferentes cosas, seguir los deportes, videojuegos, compras compulsivas, el sexo, el licor, y la lista sigue, sigue y sigue y sigue. Estuve buscando en el internet y encontré algunos bloggers que dan los 7 placeres de la vida, pero allí mismo están algunos que dan los 20 placeres de la vida y otros dan los 50 placeres de la vida. En esa página de los 50 placeres hay mucha gente que comenta, comentaristas, y adicionan más placeres a esa lista. ¿Y ustedes por qué creen que las personas buscan el placer? ¿Por qué será que en esta época esa búsqueda de placer sin freno, o nos encontramos en esta época así, sin descanso, buscando el placer? Algunos dicen que lo más importante en la vida de una persona es la felicidad. Y muchos encuentran la felicidad llenando su vida de una gran cantidad de placeres, uno detrás de otro. Los placeres y la búsqueda de placeres se vuelven como adicciones. Las personas cada vez quieren más y no se sacian. Gastan más y más tiempo y más dinero en placeres. La industria del entretenimiento es precisamente esto. Cada vez esta industria crece más y más porque la gente quiere más y más. Las personas buscan llenar sus vidas con cualquier cosa que les traiga placer. Mucha gente, cuando está en casa, dicen, salgamos, estoy aburrido de estar acá, vamos a hacer algo. No se pueden quedar en casa simplemente en paz. Muchos simplemente están buscando huir de la paz, buscan algo para la carne, algo para darle movimiento al cuerpo. Algunos le llaman a esto escapismo, y la idea es escapar de lo que consideran un encierro. Yo creo que esto simplemente es pecado. Buscar placer en algo que no es de Dios o que no viene de Dios es pecado. No saben que lo único que les puede llenar completamente en realidad es la paz de Dios. La necesidad fundamental del hombre no es cómo vivir vidas placenteras. La necesidad principal del hombre es tener paz con Dios. Y esta paz es de la que predica el Hijo. Es la paz que anuncia el Hijo de Dios. Y no es tanto la paz entre gentiles y judíos, que fue el tema que estuvimos hablando semanas anteriores. No, de hecho ya Pablo en este momento ha terminado con este tema. Y tampoco nosotros vamos a enfocarnos en este tipo de paz, sino en la paz con Dios. Noten el versículo 17 del capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Es de esta paz de la que vamos a hablar hoy. Los judíos y los gentiles necesitaban los dos grupos, las dos personas, la misma paz. Estas personas o estas palabras en las que quiero meditar hoy son estas, son el anuncio, la proclamación de esa paz. Entonces veremos esto en 2 puntos. Veremos tanto el contenido del mensaje, de ese anuncio, como el resultado de esa proclamación. 1 es el contenido del mensaje o del anuncio, y 2 el resultado del anuncio. Pero antes de entrar en el texto, quisiera que fuéramos a Isaías. Vamos a Isaías 57. Abren sus Biblias en Isaías 57. Isaías 57, versículo 19, 57, 19. Paz, paz, dice ahí. Paz, paz. Al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
no hay paz, dice mi Señor, para los impíos. Si observaron en estas palabras, probablemente Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, estaba pensando exactamente en estas, cuando escribió su carta. Paz al que está lejos y paz al que está cerca. Además, si notan otra cosa, los pecadores no tienen la paz, no se pueden quedar quietos y en todo momento tienen que estar haciendo algo para sentirse placenteros. Y es lo que vemos hoy, es lo que vemos hoy en nuestra sociedad, es una búsqueda sin cesar del placer. Noten como lo dice Isaías, son como el mar agitados, y así es, el mar se agita por fuerzas contrarias, la luna de un lado y del otro lado la fuerza de gravedad de la Tierra se encuentran y por eso es que se mueve el mar como se mueve. Si ha ido, por ejemplo, a una playa después de una tormenta, lo puede ver con sus propios ojos. Podrá allí notar todas las cosas que trae el mar, palos, algas, tierra, escombros, lodo, y los impíos son como esto. Se agitan y no queda al final sino el barro, el cieno, como lo pone Isaías en el versículo 21, que el cieno es simplemente barro blando. No pueden descansar, como no descansa el mar. Y toda esa intranquilidad del hombre se inició desde el Edén, con el primer pecado de Adán. Antes del pecado de Adán, no había peleas entre fuerzas contrarias. Solo había un tipo de movimiento y ese movimiento era un movimiento hacia Dios. No había problemas, no había ansiedad. El hombre se encontraba en un estado de inocencia, paz, de libertad, de calma, pero el hombre cayó. El hombre escuchó a otra fuerza y se convirtió en su súbdito. Y la fuerza del maligno y la fuerza del malvado y la fuerza del infierno empezaron a tomar el control del hombre. Y desde ese momento el hombre no ha podido tener descanso. El hombre es como el mar, en ese estado, sin descanso, turbulento, en un estado de permanente tormenta. Piensen en esto. El hombre, por un lado, en su corazón, tiene la ley y la conciencia. Y esa conciencia le da testimonio. Y los pensamientos le acusan, por un lado. Y por el otro lado, hay un poder que lo lleva en la dirección contraria. Noten Romanos, vamos a Romanos un momento. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará o me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Estas dos fuerzas son antagonistas. Estas dos fuerzas están luchando ferozmente en el hombre. Nuestra naturaleza por un lado y el mismo diablo tiran para un lado. La conciencia y la ley grabada en el corazón tiran para el otro lado. El diablo siempre está ahí, siempre está molestando.
pero hay ocasiones en las que ataca violentamente. Los arrojan de aquí para allá, los tiran de arriba para abajo como una tormenta en el mar. El diablo y sus fuerzas parecen estar desatados, y nuestras pequeñas vidas son tan turbulentas y agitadas como el mar y esa tormenta, o estando en el mar y esa tormenta poderosa. Y no solo eso, vienen las guerras, vienen las enfermedades, un ser querido se enferma, algo sale mal y toda su vida está transformada. Todo esto se ha dado desde Adán. Desde Adán el hombre vive vidas turbulentas, vidas sin descanso. Y el hombre no puede hacer mucho, porque el pecado está dentro de él. Pero vino Jesús. Pero vino Jesús y la predicación. Noten el versículo 17 de Efesios 2:17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Esa palabra vino no se puso allí como algo superfluo o como innecesario o sobrante. Es en realidad la actividad a la que vino Jesús. Jesucristo vino a esto. Jesús vino a la proclamación de la paz. Ese es el contenido del mensaje. Cristo vino a proclamar paz entre Dios y los hombres. Él mismo era la paz. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios estaba reconciliando a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora esa palabra anuncio es evangelizo, de donde obtenemos el término evangélico o evangelizar. Esa palabra lo que significa es el anuncio de las buenas nuevas. Entonces Jesús, además de ser el predicador, él mismo, Jesús, es el contenido del mensaje. Esta palabra anuncio no tiene nada que ver o no tiene la idea de invención o de innovación o algo similar. No es como los anuncios de publicidad, muy creativos, muy innovadores, que vemos para que se vendan las cosas, para anunciar cosas. No, la palabra anuncio acá lleva la idea de revelación, de instrucción. El punto es que el mensaje que se predica no es la invención de un predicador, sino la proclamación de lo que ha sido fielmente transmitido durante todos estos últimos miles de años. Por eso es que es fácil predicar, porque solamente se predica lo que dice la palabra, no otra cosa. No tengo que inventar nada, está ahí, todo está ahí. Además no es solo hablar, es proclamar con autoridad y con poder. La idea es proclamar las buenas noticias. Las buenas noticias, y aquí el contexto nos muestra que las buenas noticias son la paz. Cristo vino a evangelizar la paz, a predicar la paz, a anunciar la paz. ¿Se acuerdan ustedes las palabras de los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. E Isaías 9:6, el Mesías era el ¿qué? El príncipe de paz. Y Juan 14:27 dice, la paz os dejo, acabamos de escucharlo. Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Hechos 10 dice, la primera iglesia empezó a predicar el mensaje de paz, dice, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero miremos lo que dice Efesios 2. Paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. El anuncio de la paz es para dos personas. Es para ustedes que estaban lejos, y yo estoy con ustedes, y para los que estaban cerca. El contexto de los textos anteriores nos ayuda a determinar el contenido de la paz y quiénes eran los destinatarios de esa paz, los destinatarios de ese mensaje. Primero los destinatarios del mensaje, es decir, los que estaban lejos. Esos eran los gentiles, los no redimidos, que estaban
sin Cristo y alejados de Israel, y eso nos lo muestra en los versículos 12 y 13. Y los que estaban cerca eran los judíos, no redimidos, que tenían los pactos de la promesa, tenían esperanza y tenían a Dios en el mundo, versículo 12. Y se predicó ese mensaje para ambos grupos, como lo indica la palabra paz, que se repite para cada grupo, paz para los de cerca, paz para los que están lejos. El contenido de esa paz es la paz entre judíos y gentiles y la paz con Dios. Cada grupo tuvo que aprender a entender estas dos cosas. Tuvieron que aprender que debido a la obra de Cristo hay paz horizontal entre los dos grupos. Entre los dos grupos se han convertido en una nueva humanidad. Ya no están separados, ahora son uno solo. Y además hay una paz vertical entre ellos y Dios. A los gentiles se les habla primero porque estos estaban lejos, estando completamente fuera del programa del pacto de Dios, y posiblemente Pablo también les habla de primero porque Pablo es el apóstol de los gentiles, pero también les está hablando a los judíos que estaban cerca. Entonces, el contenido del mensaje, versículo 17, es paz. Ahora veamos el resultado de esa proclamación. ¿Cómo es que entendemos o cómo es que entramos a esa condición de paz? Noten el versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Aquí está la declaración. Aquí en esta declaración el apóstol alcanza el clímax de su poderoso argumento que ha comenzado desde el versículo 1, desde el versículo 11, del capítulo 2. No hay nada más allá de esto. Esta es la cima, cima. Esta es la quinta esencia, es la esencia, es el fundamento, es el extracto, es el refinamiento de la fe cristiana y de la posición cristiana. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, no hay duda de que estamos mirando y considerando una de las declaraciones más grandes y gloriosas que se encuentran en todo el espectro de las Escrituras. Para mí ha sido una experiencia emocionante dar estos pasos con el apóstol, paso a paso. Cada vez vamos de subida, vamos subiendo más y más alto. Es como cuando subo a la cuchilla 12 kilómetros, son muy lentos, pero se ven muchas cosas bellas en el camino, las bellezas del paisaje. De hecho, hay muy pocos otros paisajes que se asemejan a los paisajes de esa ruta. Y es como la Escritura, en este capítulo, despacio, vamos conociendo más y más, y ahora nos encontramos a 3.650 metros, estamos en la cima, por fin hemos llegado a la cima, estamos parados en la cima, hemos llegado al tope, y solamente estamos mirando y mirando, con asombro, y asombro por la altura a la que hemos llegado. De hecho, para mí la declaración que tenemos ante nosotros no solo es estupenda, es asombrosa, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué afirmación tenemos acá? Este es el cristianismo. Esto es lo que lo hace que sea cristiano. La iglesia cristiana realmente consiste de personas que se dan cuenta de esto, de que este es el objeto y el propósito de todo, tener acceso al Padre. Debe meditar sobre esto, debe hacer una pausa y pensar en esto, debe investigarlo, debe tomar tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Voy a tratar de mostrarles. Encontramos en estos versículos reunidos unas maravillas que jamás se nos pueden decir de otra forma, o que podamos comprender sobre nosotros mismos. Hay ciertas cosas que se destacan aquí, en este versículo. Por ejemplo, que Cristo predicó la paz a judíos y gentiles. El resultado es que ambos tienen acceso al Padre. Noten la frase, por medio de él. Por medio de él está inmediatamente después de por qué, para dar énfasis. Porque por medio de él, es solamente a través de Cristo.
Es solo a través de él que tiene el privilegio de que Pablo está a punto de desarrollar acá. La palabra tenemos aquí se refiere que tanto judíos como gentiles que creen tienen ese acceso. Debido a la paz lograda, tiene acceso continuo. Es algo que usted como cristiano posee. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían acceso a Dios por medio del templo. Pero ahora hay una nueva manera, trascendente. Tanto judíos como gentiles tienen acceso a Dios. Y noten la palabra entrada. Es muy interesante también. Esa palabra se refiere al oficial de una corte antigua que presentaba a las personas al rey. Esa palabra se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en Romanos 5:12 y en Efesios 3:12. Y siempre se refiere al acceso de un creyente a Dios. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tenemos acceso a Dios por nosotros mismos. Necesitamos que uno nos permita ese acceso a Jesucristo, ese acceso a Dios, y es Jesucristo. Cristo es el que nos da la entrada a Dios, Él es el único por el cual podemos entrar a Dios. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es realmente maravilloso saber que como hijos de Dios podemos venir a Él en cualquier momento, con cualquier necesidad, porque Cristo ha hecho posible este acceso. Tenemos acceso al Padre por Jesucristo, el Hijo, y noten, por un mismo Espíritu, dice ahí en el versículo 18. La Trinidad está envuelta en la reconciliación. Dios diseña la entrada, Cristo la cometió, y es por el Espíritu Santo que ahora podemos venir al Padre y decir, Abba Padre. ¿Recuerdan a Romanos 8:15? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. No debemos tener temor de venir a Dios. Él no nos condena, sino que ya nos ha aceptado en su Hijo. Aún cuando haya pecado, no se aleje de Dios, sino que vaya a Él confesando su pecado, sabiendo que es acepto en el amado. En Él encontrará la gracia y el perdón. Entonces, el resultado de esa proclamación es que tiene acceso al Padre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hoy, hasta lo que hemos visto hasta el momento, tenemos el contenido del mensaje, que es paz, y el resultado del mensaje, y es que tenemos acceso a Dios. Pero mis hermanos, no puedo dejar de hacer algunos comentarios acá acerca de la Trinidad. Este es uno de los grandes versículos trinitarios que encontramos en las Escrituras. En este momento nos detenemos por unos minutos y vemos este misterio maravilloso. ¿Sí lo notó cuando lo leímos? Yo le pregunto, ¿sabe cómo debe entender la doctrina de la Trinidad? Es en cierto sentido la esencia de la fe cristiana. Es en esta doctrina en la que nos diferenciamos de cualquier otra fe. Creemos en un solo Dios y sin embargo afirmamos que Él es Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un gran e inescrutable misterio. ¿No lo entendemos? Lo afirmamos. Se enseña aquí en este texto, así como se enseña en otros textos en las Escrituras. La Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. Y de la misma manera que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Y sin embargo dice que hay un solo Dios. Dios es uno. Y solo hay un Dios que subsiste en 3 personas. No me pida que se lo explique. Pero ustedes no comienzan a entender la Biblia, no pueden entender la fe cristiana
a menos que la acepten, la crean y se inclinen a ella. A menos que se humillen y digan, yo adoro la Trinidad, yo adoro la Trinidad, yo alabo a Jehová 3 en 1. Por lo tanto, es vital que ustedes como cristianos lo recuerden constantemente, que lo recuerde cada domingo y que reverencie a nuestro Dios Trino. Siempre que ore, siempre que nos reunimos para adorar, siempre que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, estamos adorando a este Dios Trino. No podemos concebir la gloria y la majestad y la grandeza, pero debemos tratar de intentarlo. Debemos preparar el espíritu. Hay que meditar. Debe reflexionar sobre este asunto. Debe escudriñar las Escrituras para ver y encontrar la Trinidad. Debe verlo. Y habiéndolo reconocido, adorarlo, como los hombres que lo han adorado durante los últimos 2000 y más años. A este Dios Trino. Es para quitarnos los zapatos en este momento de nuestros pies ante la Trinidad. Sentirnos que somos hombres de labios inmundos, que somos conscientes de la maravillosa gloria. Y otra cosa, las 3 personas de la Santísima Trinidad están interesadas en ustedes. Están los 3 comprometidos juntos en su salvación. Este versículo es un versículo asombroso. Eso es exactamente lo que dice. Que las 3 personas eternas en su gloria y en su santidad y su poder, las 3 personas de la Santísima Trinidad están interesadas en su cristianismo. Están interesadas en su salvación. Están trabajando en su salvación. El mundo habla de honores. El mundo está interesado en honores, privilegios, en conseguir la admisión a un club o a un puesto o a ser presentado a una gran persona. Pero aquí hay un hecho, es que las 3 personas de la Trinidad están interesadas en usted y han hecho algo por su salvación. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos los cristianos se dieran cuenta de esto? ¿Cómo estarían comprometidos con su salvación? Y esta epístola nos lo está mostrando. El apóstol tomó prácticamente todo el primer capítulo para decirnos que el Padre es quien pensó la salvación, que el Padre es el que inició la salvación, la primera persona de la Trinidad. ¿Lo recuerdan? Vamos una página atrás, capítulo 1, versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, el Padre, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Los teólogos solían llamar o hablar de la Trinidad de esta forma, de esta gran obra, de este gran negocio de la salvación, que se ha dividido en las 3 personas. El Padre concibió y planeó la salvación. Él lo pensó, Él lo propuso, lo decidió, lo determinó. El Dios eterno y eterno. Ese es su plan y propósito. Nunca representemos la fe cristiana y la posición cristiana con respecto a la salvación como si el Hijo tenía que sacársela al Padre. No, no, el Padre es el que envía al Hijo. ¿Recuerdan la oración del sumo sacerdote? Del sumo sacerdote de Jesucristo, Juan 17, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús vino para dar vida eterna a todos los que Dios le ha dado. Tuyos eran, me los diste. Todas son referencias al Padre,
El Padre es el que concibe, inicia y pone en marcha este gran y glorioso plan y camino de salvación. Y entonces el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se ofrece como voluntario para hacer el trabajo. No hay duda de que se hizo un concilio en la eternidad antes de que comenzara el tiempo, como nos dicen las Escrituras, antes de la fundación del mundo. Todo lo que ha sucedido fue conocido y fue previsto de antemano. El Padre concibió el plan y el Hijo se ofreció como voluntario para venir a ejecutar el plan de Dios. El Padre le dio la gente, el Padre le dio el trabajo para hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y lo hizo. Y allí, antes de la cruz, pudo decir, ya está hecho, se hizo. Estamos familiarizados con los grandes hechos, pero yo les digo, mis hermanos, nunca los olvide. Recuerde constantemente lo que significó para el Hijo. Alguien que era igual a Dios. No consideró ser igual a Dios, sin embargo se humilló, se despojó de su reputación y vino a vivir de una manera tan humilde. Supo lo que era ser pobre y sufrir las privaciones de la pobreza. Se mezcló con gente común y vivió una vida común. ¿Puede concebir lo que significó para él? Sufrió el rechazo de los pecadores, sufrió su malicia, su desprecio y su envidia. Pero por encima de todo, y más allá de todo, tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Permitió que el Padre lo hiciera pecado por nosotros, aunque Él no conoció pecado. Sufrió para cargar sobre Él la inequidad de todos nosotros. Fue allí en la cruz, o fue allí a la cruz a llevar nuestros pecados en su propio cuerpo sobre ese madero. Eso es lo que hizo. Él guardó la ley activamente, vivió bajo ella como un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley. Se puso deliberadamente bajo la ley. Fue a ser bautizado por Juan el Bautista, identificándose con los pecadores. Y todo lo que eso involucró, y murió y fue enterrado. El príncipe, el autor de la vida, murió y fue enterrado en esa tumba, pero se levantó de nuevo. Esto es poderoso. Esa es la parte del Hijo, salir del seno del Padre, salir de la eternidad de gloria. Él estaba en el principio con Dios. Sin Él, nada de lo que se hizo, se hizo. Dejó esa gloria, la dejó a un lado y vino. Todo es por medio de Él. Este bendito Hijo. Esa es la obra del Hijo. Y luego está la obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Él es el que obra la salvación en nosotros. Obró en cada uno de ustedes y de mí la salvación. Esa es su obra. Observen que el Hijo se subordina voluntariamente al Padre. Y el Espíritu Santo se subordina al Hijo y al Padre. Pero los tres son coiguales, son coeternos. Son iguales en todos los aspectos. Y sin embargo, por el bien de nuestra salvación, existe esta subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo viene y aplica su obra. Me lo aplica a mí, se lo aplica a usted. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Él es el que nos muestra la necesidad. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Él es quien aplica la gran redención que ha realizado el Hijo. Y no solo lo hace en el individuo, lo hace también en la iglesia. Él edifica la iglesia. Él llena de su vida y de su presencia su iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo. No habla de sí mismo, simplemente habla de Cristo. Él me glorificará, dice nuestro Señor. Y lo ha hecho. Y lo sigue haciendo. Así es como funciona la Trinidad en su salvación. Tremendas declaraciones. Estamos acá. Las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero aún más asombroso es que las tres personas
están involucradas o interesadas en ustedes y en mí. Es asombroso que estén preocupadas por su salvación y han trabajado para que su salvación se dé. Y debo reflexionar antes de dejarlos ir, algo más. Hay asuntos poderosos en esto. Piensen en el problema del pecado, en su pecado. Yo pienso en el mío. Este pecado es tan grande que necesitó de la Trinidad. No hay nada que me sorprenda más que esto, que me asombre más. Incluso hay personas que, esto me parece terrible, que dentro de la iglesia se quejan de, es que usted no hace sino predicar del pecado. ¿Por qué siempre usted está enfatizando el pecado? Aquí está la respuesta. El pecado es un problema grandísimo, es un problema mayúsculo que requirió la Trinidad, la Santísima Trinidad para lidiar con el pecado. Es la única explicación. El pecado es un problema tan profundo que Dios no lo puede tratar con simpleza. El pecado es un problema profundo que debido a él se celebró un concilio antes del tiempo. El Hijo tuvo que venir a este mundo desde la eternidad y pasar por todo lo que tuvo que haber pasado. Eso es lo que el pecado necesitaba. También necesita la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. O para decirlo de otra manera, la salvación no es solo una cuestión de darnos cuenta del amor de Dios. No que Dios nos perdona. ¿Cuántas veces se tergiversa algunos términos? Como si lo único que estaba destinado a tener lugar en la cruz fuera una demostración del amor de Dios. Algunos piensan que el único problema es llevarnos a ver y saber que Dios es amor. Pero esa no es la enseñanza acá. Aquí tenemos el énfasis en la sangre de Cristo, en su carne, en su cuerpo, en la cruz, en su muerte. No, la salvación no es solo una cuestión de darnos cuenta de que Dios es amor y recibir el perdón. La salvación es algo que involucra estas actividades particulares de las tres personas, nada menos que esto. No había otro lo suficientemente bueno para pagar el precio por el pecado. Había un precio involucrado, había una justicia. La justicia de Dios estaba involucrada. La cruz tenía que darse, era la única manera. Así que aquí el apóstol nos está mostrando algo de la naturaleza de la salvación. Pero lo que es más asombroso para nosotros darnos cuenta es que las tres personas de la Santísima Trinidad nos amaron tanto para hacer esto por nosotros. El Padre Eterno tiene su ojo en ustedes y le conoce y está interesado en usted. El Hijo de Dios le ha amado tanto que ha entregado su vida por ustedes y el Espíritu Santo le ama tanto que viene a ustedes para aplicar todo esto y resolverlo todo. Si no está de acuerdo conmigo en que esto es lo más maravilloso que jamás ha oído en esta vida o que va a oír en la eternidad, lo siento por ustedes. ¿Y hay algo más que eso? Sí, hay algo más. Estas tres personas no solamente han armado, sino que han actuado de una manera para que se puedan reconciliar con Dios. Si usted se diera cuenta de esto como debería, su efecto sobre cada uno sería tremendo. Revolucionaría toda la concepción suya que tiene del cristianismo. No solamente pensaría en el cristianismo como una lista de cosas para hacer o qué no hacer, una lista de deberes. Lo pensaría en términos de gloria, de privilegio, de asombro. Sería lo más emocionante del mundo para ustedes entender esto. Debe orar, pedirle a Dios que le ayude a asombrarse por estas verdades. Dios, yo oro para que no le permitas a mis hermanos distraerse de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca dejen de estar llenos en un sentido de maravilla, amor y alabanza por estas verdades.
Y algo más, la meta final de la salvación. El objeto de la salvación es que pueda conocer a Dios como su Padre, porque a través de ambos tenemos acceso por un solo espíritu al Padre. Ese es el fin principal, ese es el objeto de la salvación. Eso es lo que el apóstol está especialmente preocupado en subrayar en estos textos. El hecho de que todos los cristianos se unan al Padre, judíos y gentiles, se unan como un solo cuerpo, como un solo espíritu a su presencia. Este es el clímax. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol. Como el Señor Jesucristo ahora ha eliminado las barreras y los obstáculos, no solamente entre los gentiles y judíos, también ha eliminado la enemistad entre Dios y ustedes. Y de hecho, ha llegado incluso a decirlo en el versículo 16, que reconcilia tanto judíos como gentiles con Dios, en un solo cuerpo, por la cruz, habiendo matado la enemistad. De ese modo, bueno, seguramente alguien dice, pero no puede ir más allá de esto. ¿Hay algo más allá de la reconciliación? Sí, lo hay. Por eso es que este verso es la cima, es el clímax. La reconciliación es increíble, pero esto es más maravilloso y más sorprendente. La reconciliación no es el fin. Más allá de la reconciliación, ahora puede reconciliarse con otras personas. Se puede reconciliar con la iglesia, tener intimidad con sus hermanos. Algunos de nosotros ni nos conocemos, pero como hermanos hemos sido reconciliados y podemos tener esa hermandad, esa amistad entre todos nosotros. Eso ha hecho la reconciliación. Ya no tiene enemistad, ya las barreras, los obstáculos han sido eliminados. Pero eso no es todo, hay más. La relación se restablece y ahora se abre la puerta. Esa relación amistosa con Dios se abre. Ahora es aceptable a Él. Además, tiene la seguridad de que Él está dispuesto a recibirles. Ahora bien, lo importante es darse cuenta aquí que el Señor Jesucristo no solamente se limita a preparar el camino, a abrir el camino. En realidad hay algo más. Y es que Él les introduce al Padre, les trae y les lleva de la mano y los lleva a la presencia del Padre. Esto realmente es grande. Y ese es el objeto de la salvación. Pero no solamente queda ahí. Ahora puede también invocar al Padre. Hay más. Ahora puede hablarle al Padre. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis como Padre, así es el Padre al que invoca, es a Él al que le habla. Y de nuevo Juan dice, verdaderamente nuestra comunión es con el Padre. No es con Dios, es con el Padre. Esa es la palabra que Él utiliza acá. Esta es obviamente la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Y eso es lo que nos diferencia como cristianos. Un cristiano es aquel que es llevado a una relación con Dios como Él como su Padre. Para Jesucristo, Él era su Padre. Nosotros tenemos una misma relación con el Padre igual que la tuvo Jesucristo. Ese es el cristianismo, eso es la salvación. ¿Te das cuenta de eso? ¿Recuerdan cómo nos enseñó a orar Jesús? Padre nuestro. No es un Dios lejano, es su Padre. Y eso es lo que significa. De que Él está listo para recibirlos, Él está listo para escucharlos. Saber esto debe cambiar su vida. Conocerlo. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece con Dios y Dios permanece en Él. Ahora confía en Él, descansa en Él. Ha conocido y creído en el amor de Dios, el amor de Dios que Él tiene por ustedes. Si conoce a Dios como su Padre, puede hablarle, puede invocarle. Y si no le conoce, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Sabe usted que Dios
conoce los mismos cabellos de su cabeza a los suyos. ¿Los tiene contados? ¿Lo sabe? ¿Lo sabía? El Padre, es al Padre al que viene. Hay una declaración más asombrosa de nuestro Señor Jesucristo en esa oración sacerdotal. Supongo que de todas las declaraciones concernientes al cristiano, no hay nada más allá de esto. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Si es verdaderamente cristiano, si ha venido al Padre, entonces sabe que Dios le ama como ama a su propio Hijo. Y también sabe que nunca los dejará, ni les abandonará. Por lo tanto sabe que pase lo que pase, siempre va a estar bajo el cuidado de unos brazos amorosos, tiernos del Padre. Y si puede invocarle, ¿qué pasa ahora con su vida? Ahora tiene acceso por un solo espíritu al Padre. Lo tiene, dice Pablo. ¿Está disfrutando de ese acceso? ¿Está descansando en ello? ¿Está disfrutando de la paz que resulta de tener ese acceso? ¿Conoce el amor de Dios para usted? ¿Sabe que realmente le ama? ¿Le conoce como a su Padre? ¿Realmente sabe que todas las cosas trabajan para bien a los que aman al Señor? Pero vengan, permítame llevarlos más alto y hacerles esta pregunta. ¿Sabe lo que es estar con el más sagrado de todos? ¿Tener acceso? ¿Ser presentados por un solo espíritu al Padre? ¿Es eso cierto para usted? ¿Ha conocido y sentido y se han dado cuenta de la presencia de Dios? Eso es lo que Cristo vino a hacer, dice el apóstol. Esa es la prueba de la reconciliación. No es simplemente el perdón, no es simplemente que la enemistad se ha muerto. Ahora tiene acceso, tiene el derecho a entrar. Se acerca a Dios de esa forma. Por tanto, dice el autor de Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Va a Dios con seguridad. Va a Dios como aquel niño que va con confianza a su padre. Es al Padre a quien va, dice el apóstol. Ya saben ustedes cómo se comportan los niños. Si están en problemas, un pequeño tiene problemas o algo los está afligiendo tremendamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Van al padre, van a la madre, les cuentan todo. Y seguro que ellos toman cartas en el asunto. A eso se está refiriendo aquí el apóstol. Ahora tiene acceso. Mateo lo pone acerca de los niños. En verdad os digo que si no os convertís o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, va a Dios como su Padre, lleva a Él todas sus preocupaciones, problemas y ansiedades, va a Dios con ellos, al igual que un niño, hablándole de todas estas cosas, se los deja a Él. El cristiano puede hacer eso. Ahora tiene ese acceso, tiene esa puerta abierta, ahora puede entrar y poner en sus manos todas sus preocupaciones, porque usted es uno de los suyos. Él es su Padre. Y Él se ocupará de cada una de ellas. Ahora tenemos paz. Ese es el mensaje. Tenemos paz y tenemos acceso directo al Padre. Por esa gran obra que hizo Él mismo, la Trinidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de reconocer y afirmar la Trinidad. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, por ese Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros, que nos muestra el pecado y nos hace
ver la grandeza de tu Hijo, de su obra, tu grandeza. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande. No permita, Señor, que nunca la veamos como algo simple o de una forma simplista, sino, Señor, que entendamos lo que tuvo que haber pasado para que nosotros seamos parte de tus hijos. Gracias, Padre Santo, y ayúdanos a ser fuertes, inclusive a resistir en momentos cuando nuestra naturaleza nos llama a pecar, Señor. Ayúdanos a ser fuertes porque sabemos que eso y por esos pecados tú tuviste que hacer esta gran obra. Esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.